Estoy comenzando a darle un visto bueno, como dicen, a un tema que es con referencia a la sangre del Mesías, a la carne y a la sangre del Mesías, porque fíjense ustedes que cuando el maestro estuvo anunciando la buena noticia en Jerusalén, pues él les decía a los que estaban ahí presentes, podían haber de las tribus, de todas las tribus presentes cuando él estaba hablando de eso, que decía, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces la gente, ustedes saben de que decían la gente como no le entendían, ¿no? Como que les estaba hablando en chino, en mandarín, o les estaba hablando en otro idioma tan desconocido que no era el hebreo, porque ellos no entendían ni jota, nada. Ajá, y mucha de esa gente, fíjense que mucha de esa gente que estaba ahí presente era gente letrada, o sea, gente que había venido de entre los líderes a preguntarle cosas. Porque el maestro Yeshua HaMashiach, él era un rabino de los mejores rabinos, el mejor rabino de los rabinos. Sin embargo, él no era reconocido por las autoridades judías porque él no fue a la yeshiva, o sea, no fue a la escuela, a la universidad, porque él pues ya venía dotado del conocimiento de Dios. Pues ustedes saben que cuando él fue engendrado, no fue engendrado de carne ni sangre, o sea, por voluntad de carne y sangre, sino que fue por voluntad de Dios. Y cuando fue la voluntad de Dios, es como que Dios mismo bajó del cielo y se metió en el óvulo de la Virgen, porque fue casi, fue algo así. Entró, ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que entra en el óvulo de una mujer? Pues ya sabemos de que entra una gota de esperma. En esa gota de esperma, esa finísima gota, es una gota de sangre. Pero ¿quién puso esa gotita de sangre en el óvulo de la Virgen? Pues Dios mismo. Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Porque eso es lo que menciona la Escritura. Entonces, él bajó del cielo, se engendra, es engendrado por medio se hace carne y nace una persona, como cualquier persona. En realidad que es incomprensible porque nosotros ya sabemos cómo se engendra, cómo se reproduce el hombre. Entonces, pero a él no lo reconocían porque él no había ido a la escuela. Entonces, sin embargo, la gente de abajo, la gente de a pie, sí lo reconocía como rabino. Y le decían rabí, rabí esto, rabí lo otro. De modo de que el vulgo del pueblo sí lo reconocía, pues a los pobres vino, mientras que la gente que tenía conocimiento, ustedes saben que algunos hasta pena les daba. Por ejemplo, hay varios ahí en las escrituras que les daba pena hasta a llegarse a él, porque él no era reconocido, no tenía un título. Sin embargo, entonces, fíjense que la escritura, nosotros vemos en el español, por ejemplo, la escritura, porque eso lo vamos a ver en el hebreo bíblico. Miren lo que dice aquí, en el verso 50, capítulo 6, versos 54 y 55 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Entonces, los judíos se escandalizaron por esas palabras, porque este nos quiere dar su carne a comer y su sangre a beber, de modo de que ellos no entendieron nada. Pero fíjense que cuando la gracia, porque él vino al pueblo de Israel y ellos no la recibieron, o sea, las autoridades, pero después de eso dice que tenía que morir por el pueblo para salvar a la nación, y no solamente a la nación, sino que a todos los hijos de Dios que estaban esparcidos en todo el mundo. Entonces, nosotros sí llegamos a entender esa parte, porque no nos aferramos. Hay cosas, por ejemplo, en la Biblia, aún en la Biblia hebrea, que yo me he puesto a meditar en muchas cosas de las que hemos investigado, que siendo los judíos dueños, podemos decir dueños porque de ahí depende la escritura de Israel. Entonces, y ellos siendo los guardianes de la palabra y ellos leyendo los textos, no creen en el Mesías Yeshua, aunque lo han visto en los... Fíjense que ellos han sacado los códigos equidistantes, por ejemplo, y ellos no creen eso. Y sin embargo, ahí aparece el nombre del Mesías, y aparecen las expresiones, por ejemplo, ya Yeshua Elohim, o sea, Adonai, Yeshua es Elohim. Entonces, esa forma así, y ellos no van a creer esas cosas, no, porque para ellos es blasfemia, ellos es terrible para ellos, es una piedra de tropiezo. Entonces el Mesías para ellos es una piedra de tropiezo, así está escrito en las Escrituras, que es una piedra de tropiezo para el judaísmo. Entonces, pero nosotros vamos a ver en el hebreo un punto de vista muy bueno, porque lo vamos a ver de la manera en que dice el hebreo y por qué los judíos realmente están cegados en esa parte, porque no creen en lo que dice la Escritura. Bueno, ellos no creen en el Nuevo Testamento, solo creen en el Antiguo, en la Torá y en el Tanaj. Y para ellos el Nuevo Testamento pues es un libro insignificante. Pero para nosotros, que sabemos que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, sí es muy importante. Vamos a leer el punto de vista hebreo para que ustedes vean de la maravilla, lo literario, lo bonito, lo extraordinario que tiene el hebreo en el Nuevo Testamento acerca del tema que estamos tratando. Veámoslo. Miren el versículo 54. Por ejemplo, miren el 54. Dice, Aohel mi veshari beazote mi dami yeshlo hai olam beani kimenu bayon ha Aharón. Bueno, el 54 lo que dice es, veo el que come, miren qué tremendo esto, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, Olam, Olam, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, Aharón, un día postrero. Miren el verso 55, porque mi carne, miren, aquí está la confirmación de lo que está hablando él, porque el Mesías es el que está diciendo esto. Ki besarihu ohel emet bedami mikui emet. Miren, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne
y bebe mi sangre, permanece en mí. ¿Qué les parece? Qué lindísimo el texto. Miren, la confirmación, por ejemplo, de estos textos, yo dije, he escrito, de que aquí habla de la carne, ¿ah? Y la confirmación es él, ¿ah? Habla de la carne del Mesías y que está relacionado con la pura verdad, y la sangre del Mesías que está relacionado con la pura verdad. Y aquí lo ven, miren, aquí tenemos el et besari, ¿ah? La carne del Mesías. Et besari, cuando ustedes vean este et, el et, y tiene un maquef es esta línea horizontal que tenemos ahí, y basari es mi carne. Cuando está hablando de solo carne, pues es bashar, pero aquí está hablando mi carne, entonces et basari, et, la carne de quién, del Mesías, porque el et es el Mesías. El et es el Mesías. Entonces, cuando el et está aquí, está relacionado por medio de este maquef, está hablando él en persona, en primera persona, et basari. Y está confirmado más adelante. Por ejemplo, aquí lo tenemos otra vez, miren. Et dami, la sangre del Mesías. Mi sangre. Aquí tenemos el et relacionado con la pura verdad acerca del et. El que no come la sangre, el que no come la carne del Mesías y bebe la sangre, no tiene vida en sí mismo, no va a ser resucitado. Pero el que siga al Mesías, haciendo lo que él dice, siguiéndolo a él, pues está prometido. ¿Cómo siguiéndolo a él? Bueno, guardando la palabra que él dice, siendo fieles, luchadores hasta el final. Aquí tenemos la confirmación de, no solamente está el et, sangre del Mesías, mi sangre, la sangre del Mesías, la sangre de Dios. El et es primero y último, principio y fin. Al-Estab, aquí lo tenemos, el Al-Estab. Entonces, si estamos hablando de esto, pues estamos hablando de Dios. Entonces, la confirmación de esto lo tenemos en Hu, porque está hablando de Él. Miren, esto es lindísimo. Esto es lindísimo porque nos está diciendo de que Él es la vida eterna. Porque estas expresiones, como ustedes las ven ahí, está relacionado con la verdad que les dije, y que tiene varios puntos de vista. Los puntos de vista que nosotros observamos en el hebreo es que está la vida y la muerte, la resurrección. Todos estos puntos de vista están aquí escritos y puede discernirse de la siguiente manera. Y hay un concepto muy elevado de que Él dio su vida. Asimismo, miren, esto es tremendo. Vamos a verlo de otro punto de vista. Fíjense que tenemos en el libro de Colosenses, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 14, 15, 16. Bueno, pero lo más importante es el 14 y el 15. Todos son importantes, pero los vamos a leer, creo que vamos a leer los 4. Dice, hablando del Hijo, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién? Dios. Dios ha hecho eso. Entonces, cuando habla del Hijo, del Mesías, está diciendo que en el cual tenemos redención por la sangre del Mesías, la remisión de pecados. Eso es lo que dice el texto. En español está bien clarísimo. Y el verso 15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible,
¿Quién es la imagen? El Mesías es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, primogénito de la creación. Porque por él, fíjense bien en esta expresión, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Fíjense que en el Génesis, en el español no se nota eso, pero en el hebreo sí. Dice que el Mesías estuvo construyendo las cosas juntamente con su padre. El padre es el arquitecto y el Mesías pues ejecutaba la obra. Y todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy pues ya estaba en el plano de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos al hebreo y nos damos cuenta de las cosas que están escritas ahí, es excelentemente maravilloso lo que dice. Miren lo que dice el texto hebreo. Vamos a leer el texto hebreo porque en el texto hebreo hay cosas, hay palabras que uno, que es importante tomarlas en cuenta y meditar en esas palabras. Veámoslas. Perdón. En el cual tenemos entrada a la redención por medio de la sangre, Bédamo, la remisión de pecados. Estas expresiones son muy buenísimas. Miren, porque él, Behu es la expresión para la palabra él, hablando de el Mesías, Selen, la imagen de Dios, porque él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto. Sin embargo, a la imagen de Dios, que es el Mesías, sí ha sido visto. Porque vino él la primera vez. Entonces, pero él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de la creación, o sea, de toda criatura. Dice Nikra. Selen Elohim Asher Panay Lo Yiraun Ubehor Kol Nikra. Él es la imagen y él es el primogénito. Qué tremendo. Entonces, cuando observamos estas expresiones del texto, nos damos cuenta que la promesa es indiscutible. La promesa es solamente, miren, fíjense, miren esta expresión. Esta expresión la encontramos en el libro de los Hebreos. Miren qué bonito. Dice, Behu Shoar Kebodó Betselem Panay Benosekol Benoach Da Voró Beaharei Asher Tier Otanu Be Napashu Mehatoteinu Yashav Mimei Asherlo Gedola Ba Marom. Miren, en el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 3, esto es lo que dice. Porque él es el resplandor
de su gloria, resplandor de su gloria, el resplandor de su rostro, del Dios invisible, Panay, del Dios invisible. ¡Qué tremendo esto! Y dice que habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando dice la purgación de nuestros pecados, está hablando que derramó su sangre. O sea que, fíjense que hay una profecía en el Apocalipsis donde dice que el Mesías, mandó al ángel para decirle a Juan en la visión y le mandó a decir de que en las manos de él estaba las llaves del infierno y de la muerte, y en realidad que es una gran realidad. ¿Cómo lo podemos discernir? Bueno, porque esa es la clave, ese es el código. Las llaves del infierno y de la muerte están en el derramamiento en las manos del Mesías, la señal de los clavos, la sangre de Dios. Acuérdense ustedes que el Mesías no fue engendrado por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él puso su sangre en el óvulo de la Virgen y se hizo humano, fue sacrificado, fue clavado en un madero, en una cruz, como la gente quiera decir que haya sido, porque muchos no creen que fue una cruz. Otros no creen que, bueno, sabemos que es un madero, puede ser es lo que había en aquella época como castigo para los criminales. Ponían una cruz los romanos y clavaban a la gente ahí. Entonces nosotros por eso decimos que es una cruz, pero podemos decir en un madero. Esa es una gran verdad también. Cruz o madero, como sea, como haya sido. Entonces, la vida está en la sangre, en la redención de la sangre del Mesías. Sí, ahí está la clave, la señal, o sea, ahí está la llave. Está la llave. Si la sangre del Mesías ha sido derramada por los pecadores y los pecadores se arrepienten, no en el último día antes de morirse, no, tiene que ser antes, porque eso de que digan de que no, pues vamos a vivir y vamos a hacer todo y en el último día nos vamos a arrepentir, eso no es, ese es un riesgo. La gente está mal educada en esa parte, mal instruida en la Biblia. Entonces no, tenemos que hacerlo ya como creyentes, como seguidores del Mesías. Entonces, como les estaba diciendo, que el derramamiento de la sangre, miren lo que dice el texto de lo que acabamos de leer en el hebreo. Dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al cual también constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, o sea que estamos hablando de Dios, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, de su fuerza, de su omnipotencia, podemos decirle así, habiendo hecho la purgación, o sea, habiendo sido sacrificado por nuestros pecados, por sí mismo. Miren, hay cosas que no se entienden, pero que el texto da a entender muchas cosas. Dice que después que fue hecho, hizo la purgación de nuestros pecados por sí mismo, no dice que lo hicieron. No, Él lo hizo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque en el cielo cualquiera puede decir, bueno, ahí está Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto. Él está a la diestra del Padre.
¿Ah? ¿Cómo podría entenderse eso? Si Él es Dios. ¿Ah? Pero este no es el tema a tratar ahorita, sino que estamos hablando de que sin remisión por la sangre del Mesías no hay salvación. ¿Ah? Esta sangre es la que da vida. Sin esta sangre no hay vida. Por tal motivo, mis amigos, yo les sugiero de que debemos de ponernos al día. Como dicen, si no estamos cumpliendo las cosas, como dice la Escritura, debemos de luchar, debemos de buscar más el arrepentimiento, buscar más a Dios, seguir al Mesías, porque en Él está la vida, en la sangre del Mesías. Mis amigos, mis amados, si les ha gustado este video, pues denle un like. Si no les gusta, pues denle un dislike. No hay ningún problema. Solo quiero que se den cuenta que el hebreo bíblico es lindo y hay cosas excelentes allí. Y bendiciones. Shalom, shalom.